Bienvenidos una vez más a Soto Factory. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una bollita casera para pescar partiendo de un simple corcho. Quédate que ahora te cuento cómo hacerlo. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, hoy vamos a hacer boyas de pesca caseras a partir de corchos. Y vamos a hacer un par de variantes. Para este video vamos a necesitar los siguientes materiales: corchos de diversas medidas, más grandes, más chiquitos, y les recomiendo que no utilicen este tipo de corchos sintéticos, que estos no van a servir. Preferentemente que sean los clásicos, ¿no?, de alcornoque. Para hacer el eje podemos usar palillos de brocheta, ¿no? También podemos usar algunos rayos viejos de bicicleta. Para hacer el ojal donde va a pasar la tanza en nuestra olla, podemos utilizar los siguientes materiales: unos pedacitos de tubo de PVC, los cuales vamos a trabajar con algún torno de mano, lima o lija, lo que tengamos a mano. Un separador o rotor de plástico, vamos a aprovecharlo también, ¿sí? Y en caso de no tener ninguno de los anteriores, podés usar, a ver si se ve con la cámara, un anzuelo viejo, la parte del ojal del anzuelo, ¿no?, para poder hacer la boya. Esos serían los materiales básicos, ¿no?, para poder hacer nuestra bollita. Vamos a lo que es herramientas, ¿no? Herramientas, vamos a usar pinzas, ¿no?, limas, una lija. En este caso yo estoy usando una tela esmeril grano 60, ¿no?, un grano bastante grueso. Esto va a ser para desbastar y poder emprolijar y darle la forma a nuestra boya. Algún taladro para poder fijar el tema de la boya y trabajarla. Yo en este caso voy a estar usando un torno de mano, ¿no? Y para poder fijar el corcho a los ejes, un pegamento a base de cianocrilato, ¿no? En este caso vamos a usar una marca muy conocida, ¿no?, para que no se pueda mover. Repasados los materiales y las herramientas, procedamos al trabajo. Bueno, tomamos el corcho destinado a la boya. Puede ser con el mismo rayo, con algún destornillador, o si tienes un taladro, con una mecha, hacer un agujero en el centro. En este caso voy a usar este destornillador para poder perforarlo y así pasar el palillo. Ya perforado, pasamos el palillo con facilidad, no importa si no queda bien centrado. Esto lo vamos a trabajar, ¿no? Y ahora le damos la altura que nosotros queremos. Yo esta la voy a hacer así, voy a poner un poquito de cianocrilato para que se quede fijo y empezamos a trabajarla. Bueno, acá me improvisé un soporte muy rudimentario tipo torno para poder trabajar lo que es el corcho, ¿no?, con el dreno. Bueno, y así quedó nuestra primer bollita. Vamos a seguir haciendo un par más y después vemos los siguientes pasos. Ya tenemos nuestros 3 modelos de boya, ¿sí? Ahora viene la parte del ojal o ganchito para poder pasar la tanza y que la boya trabaje, ¿no?
Esta le hicimos un rayo. Pequeñas complicaciones, bueno, el alambre vibraba demasiado. Esta la hice prácticamente a mano. Y esta la hice como si le hicieran un torno. Una finita, una grande y una larga. Vamos a poner los ganchitos. Bueno, y así quedaron las tres bollitas, ¿no? La que está hecha con el rayo de bicicleta, el ojalcito hecho con el pedacito de PVC, la más gordita con el ojalcito hecho con el anzuelito, ¿no? Y la que tiene el ojal hecho con el rotor de plástico. Bien, ahora, para poder impermeabilizarlas, ¿no? Para que duren un poquito más y no se deformen con la humedad, podemos hacer dos cosas. La primera es pintarla completamente con el propio cianocrilato, o las pintamos con una pintura acrílica. Yo en este caso las voy a pintar con un fondo blanco, detalles en naranja y amarillo. Vamos a verlo. Bueno, después de esperar un par de horas que seque la pintura, así quedan nuestras boyas terminadas, ¿no? Las tres bollitas. Espero que te haya gustado el video. Deja tu me gusta. Si no te suscribiste, hacelo. Compartilo con aquellos amantes de la pesca que quieran ahorrarse un poco de dinero haciendo sus propias boyas. Nos vemos en el próximo video.